Con una sola oración, una niña de 10 años detuvo una estafa de $250 millones en seco. En un penthouse elevado sobre la ciudad, un jeque multimillonario se preparaba para firmar un acuerdo por valor de $250 millones. Sus asesores se inclinaban hacia adelante, deslumbrados por la promesa de historia y fortuna. El documento ante él parecía una reliquia sagrada, sellado y escrito en árabe antiguo. Pero en la esquina de la habitación, casi invisible, estaba parada una niña de 10 años, Ava, la hija de la sirvienta, aferrando el diario gastado de su bisabuelo. Nunca se suponía que la notaran. Sin embargo, mientras la pluma del jeque flotaba sobre el contrato, Ava vio algo que nadie más vio, el tipo de error que solo un verdadero historiador captaría. Y cuando finalmente habló en árabe perfecto, toda la habitación se congeló. Esto es falso. Sus pequeñas manos conocían la sensación de los libros antiguos, no de la plata pulida. La niña de 10 años, Ava, estaba parada silenciosamente en la esquina, un fantasma en una habitación de gigantes. Su madre le había dicho que fuera invisible, y estaba haciendo su mejor esfuerzo. El apartamento penthouse se sentía como un mundo diferente. Colgaba sobre la ciudad como un castillo de cristal en las nubes. Abajo, las calles eran una maraña de taxis amarillos y vidas apresuradas. Aquí arriba, el aire estaba quieto y olía a cera de limón y cuero caro. La madre de Ava, Elena, se movía por la habitación con una quietud practicada. Llenaba vasos con agua que venía de botellas que valían más que sus compras de la semana. Su rostro era una máscara cuidadosa de servicio cortés, pero Ava podía ver la preocupación en sus ojos. Las manos de Elena, usualmente tan firmes, temblaban solo un poco mientras colocaba un posavasos en una mesa de mármol. Ava aferraba un libro encuadernado en cuero gastado contra su pecho. Sus páginas estaban llenas con la elegante escritura fluida de su bisabuelo. Era su único consuelo en este lugar de cristal frío y escaleras más frías. Su propia ropa era simple. Un vestido azul sencillo, limpio pero descolorido por muchas lavadas. Su cabello rubio estaba atado hacia atrás con una cinta simple. Sabía que no pertenecía aquí. Las otras personas en la habitación se aseguraron de que lo supiera también. Eran hombres en trajes elegantes que costaban más que un automóvil. Sus zapatos brillaban, sus relojes destellaban bajo la iluminación empotrada. Hablaban en tonos bajos y serios sobre números que tenían demasiados ceros para que Ava los contara. Su anfitrión era el jeque Tariq al-Shamil. Era un hombre mayor con una barba gris recortada y ojos que parecían contener una profunda tristeza. Se sentaba en una gran silla de cuero mirando hacia el horizonte de la ciudad. No había sonreído ni una vez. Estaba rodeado de asesores, pero parecía solo. Era un hombre que comandaba respeto. Pero hoy parecía un hombre cargando una pesada carga. La razón de la reunión pronto caminó a través de la puerta. Su nombre era el señor Alistair Finch. Era alto y apuesto con cabello plateado y una sonrisa que parecía demasiado brillante para ser real. Llevaba un maletín de cuero elegante y se movía como si fuera dueño del mismo aire en la habitación. Saludó al jeque con una voz profunda y confiada. Pero cuando sus ojos se posaron en Elena y luego en Ava, su sonrisa se endureció. Se convirtió en algo afilado y desagradable. «Tariq, mi amigo», comenzó el señor Finch, su voz suave como seda. «Confío en que los preparativos están en orden». Gesticuló vagamente hacia Elena sin mirarla, y las distracciones han sido minimizadas. La espalda de Elena se endureció. Asintió con la cabeza apenas perceptiblemente, y se movió para tomar el abrigo del señor Finch. Ava se presionó más hacia la esquina, deseando que las sombras la tragaran por completo. La mirada del jeque parpadeó hacia Ava por un momento. No había crueldad en sus ojos, solo un profundo cansancio. Parecía demasiado cansado para corregir la grosería de su huésped. «Todo está listo, Alistair», dijo el jeque, su voz un rugido bajo. «Procedamos». Los hombres se reunieron alrededor de una mesa masiva de caoba. Elena continuó su trabajo silencioso, sirviendo café, sus movimientos eficientes y discretos. Ava observó a su madre, su corazón doliendo. Elena había estado trabajando en 2 empleos desde que el padre de Ava falleció. Sus manos estaban agrietadas y su rostro a menudo estaba marcado con fatiga. Lo hacía todo por Ava para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Soportaba las miradas condescendientes y los tonos despectivos de hombres como el señor Finch para que Ava pudiera tener una oportunidad de una vida mejor. Uno de los otros hombres en la mesa, un asociado más joven del señor Finch, se rió con desprecio. Se inclinó hacia su colega y susurró lo suficientemente fuerte para que Ava escuchara. ¿Puedes creerlo? Traer a una niña a un lugar como este. Algunas personas no tienen sentido de lo apropiado.
Su amigo asintió sonriendo burlonamente. Probablemente no podían pagar una niñera. Es una lástima lo que dejan entrar por la puerta estos días. Las palabras fueron como pequeñas piedras afiladas. Las mejillas de Ava se quemaron de vergüenza. Quería correr, esconder su rostro en el delantal de su madre. Pero se quedó quieta. Recordó las palabras de su bisabuelo, que había leído en su diario esa misma mañana. La dignidad es una fortaleza, pequeña estrella. No dejes que las palabras de hombres pequeños traspasen sus muros. Así que se irguió más, su barbilla en alto, sus dedos trazando las letras doradas descoloridas en su libro. La reunión comenzó. El señor Finch abrió su maletín con gran ceremonia. Habló de inversiones, de oportunidades históricas, de ganancias que resonarían por generaciones. Su voz era hipnotizante. Pintaba imágenes con sus palabras, de arenas del desierto convirtiéndose en oro, de tierras antiguas produciendo nuevos tesoros. Los hombres en la mesa se inclinaron hacia adelante, sus ojos brillando con codicia. Incluso el jeque cansado parecía sentarse más derecho, un destello de esperanza en sus ojos. Entonces llegó la pieza central de la presentación. El señor Finch sacó un estuche cilíndrico largo. Lo manejó con extremo cuidado como si contuviera una reliquia sagrada. «Caballeros», dijo, su voz bajando a un susurro dramático. «La clave de nuestro futuro compartido». Abrió el estuche y usando guantes blancos desenrolló una larga hoja de pergamino viejo y amarillento. Estaba cubierto con hermosa caligrafía árabe intrincada. En la parte inferior había un sello de cera pesado, un rojo carmesí profundo contra el documento envejecido. La escritura original de tierras, anunció el señor Finch, otorgada por los ancestros de nuestro estimado anfitrión, el jeque Tariq. Otorga propiedad indiscutible del oasis de Alor y todos los derechos minerales debajo de él. Un recurso sin explotar que vale, conservadoramente, $250 millones. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Los hombres miraron el documento con reverencia. El jeque se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el pergamino. Era una pieza de la historia de su familia. Un enlace con su pasado y una promesa para su futuro. Elena estaba limpiando tazas de café vacías de una mesa lateral cerca de donde Ava estaba parada. Mientras pasaba, uno de los inversionistas, un hombre con un anillo grande y llamativo, agitó su mano con desdén. «Ten cuidado, mujer. Ese documento vale más que toda tu vida». Elena se estremeció como si hubiera sido golpeada. Asintió rápidamente, su rostro pálido, y se retiró hacia la cocina. Ava observó irse a su madre, un fuego caliente de ira construyéndose en su pequeño pecho. Miró de vuelta a la mesa, a los hombres arrogantes, al sonriente señor Finch. Y entonces miró el documento desde el otro lado de la habitación. Era solo un pedazo viejo de papel, pero algo sobre él se sentía mal. Ava había pasado cientos de horas estudiando los libros y diarios de su bisabuelo. Él había sido un historiador, un lingüista, un hombre que amaba el pasado. Le había enseñado a ver las historias que los objetos contaban. Le enseñó sobre papel y tinta, sobre escrituras y sellos. Sus ojos se entornaron. El pergamino era demasiado perfecto, demasiado uniforme en su amarillamiento. El pergamino viejo, el velo verdadero, a menudo tenía imperfecciones, puntos más delgados donde la piel del animal había sido raspada. La tinta, incluso desde esta distancia, parecía demasiado negra, demasiado nítida. La tinta antigua de agalla de hierro se desvanecía a un marrón suave, y a menudo se comía el papel a lo largo de los siglos, dejando un halo tenue. Esta tinta simplemente se sentaba en la superficie. Y el sello, algo sobre el sello estaba mal. El jeque estaba alcanzando una pluma muy cara chapada en oro. El contrato estaba al lado de la escritura, esperando su firma. Millones de dólares estaban a punto de cambiar de manos basándose en esa pieza de pergamino. Un nudo de temor se apretó en el estómago de Ava. Todos estaban siendo engañados. La sonrisa del señor Finch era la de un depredador que había acorralado a su presa. Elena regresó a la habitación llevando una cafetera fresca. Se movió hacia la mesa. Sus pasos vacilantes. Sabía que este era el momento crítico. Todos estaban conteniendo la respiración. El único sonido era el tenue rasguño de la punta de la pluma del jeque flotando sobre el papel. Ava tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Era solo una niña, la hija de la sirvienta. Ya la habían despedido, insultado, hecho sentir como nada. ¿Quién la escucharía? Dio un pequeño paso fuera de la esquina, luego otro. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Pensó en el rostro cansado de su madre. Pensó en las lecciones de su bisabuelo. La verdad tiene una voz silenciosa, había escrito, pero es el sonido más fuerte en una habitación llena de mentiras. Abrió su boca para hablar, pero solo salió un pequeño chillido. Nadie escuchó.
La pluma del jeque tocó el papel. En un momento de puro pánico, la mano de Ava, la que no aferraba el libro, golpeó contra una pequeña mesa lateral. En ella había un solo vaso de agua vacío. Se inclinó, tambaleó por un segundo aterrador, y luego se estrelló contra el piso de mármol. El sonido destrozó el silencio tenso como un disparo. Todas las cabezas se giraron en su dirección. La pluma del jeque se levantó del contrato. El rostro del señor Finch, que había sido una máscara de triunfo, se torció en un gruñido de furia. «¿Qué significa esto?», demandó, su voz quebrándose como un látigo. Miró fijamente a Elena. «Controla a tu niña. Esta es una casa de negocios, no un patio de juegos». Elena se apresuró hacia adelante, su rostro blanco de miedo y mortificación. «Lo siento mucho, señor. Terriblemente apenada. Ava, ve a la cocina ahora». Los otros inversionistas estaban murmurando, moviendo sus cabezas con disgusto. «Increíble, la audacia. Sáquenla de aquí». Ava miró el rostro pánico de su madre, el círculo de hombres poderosos y enojados. Vio al jeque, su expresión indescifrable, sus manos aún posicionadas sobre el contrato. Vio al señor Finch, sus ojos perforándola con puro odio. Sabía que tenía una oportunidad. Un solo momento antes de que la echaran. Respiró profundamente. No miró a su madre, miró directamente al jeque Tariq al-Shamil. Y entonces, en una voz que era sorprendentemente clara y firme, habló. No habló en inglés. Habló en el hermoso árabe formal que su bisabuelo le había enseñado, el idioma de eruditos y poetas. Las palabras colgaron en el aire acondicionado silencioso del penthouse. «Esto es falso». La habitación se volvió absolutamente, profundamente quieta. Los inversionistas miraron fijamente, sus bocas abiertas. No entendían las palabras, pero entendían el tono. Era un tono de absoluta certeza. La mandíbula del señor Finch se cayó. Un destello de puro pánico brilló en sus ojos antes de que pudiera enmascararlo. Elena se congeló, su mano a mitad de camino hacia el hombro de Ava. Miró a su hija como si fuera una extraña. No tenía idea de que Ava pudiera hablar una palabra de árabe, pero el jeque Tariq al-Shamil entendió. Su cabeza, que había estado inclinada sobre el contrato, lentamente se levantó. Sus ojos oscuros y cansados se ampliaron, primero con incredulidad y luego con un enfoque intenso y naciente. Miró a la pequeña niña estadounidense de cabello rubio en el vestido azul descolorido. La miró como si la estuviera viendo por primera vez. El silencio se extendió, espeso y pesado. Todo el acuerdo de $250 millones colgaba suspendido en el aire, sostenido allí por las palabras silenciosas e imposibles de una niña de 10 años. El jeque lentamente puso su pluma. No miró al señor Finch. No miró a sus asesores. Solo miró a Ava. «¿Qué dijiste?», preguntó. Su voz, un rugido silencioso y peligroso. Habló en inglés, pero sus ojos demandaban una respuesta diferente. El señor Finch finalmente encontró su voz. Soltó una risa corta y forzada que sonaba más como un ladrido. Un truco de fiesta que debe haber aprendido. No seas absurdo, Tariq. Es una niña. ¿Qué podría saber posiblemente? Agitó una mano desdeñosa. Elena, llévate a tu hija y vete. Estás despedida. Elena alcanzó el brazo de Ava, todo su cuerpo temblando. «Ava, vámonos. Por favor». Esto era un desastre. Serían despedidas. Estarían sin hogar. Todo porque Ava había hablado fuera de lugar. Pero Ava no se movió. Mantuvo su posición. Sus pequeños hombros cuadrados. Encontró la mirada del jeque y habló de nuevo, esta vez en inglés. Su voz inquebrantable. «Dije que es falso». Señaló con un dedo pequeño y firme al documento en la mesa. «Todo eso es una mentira». La confianza en su voz era asombrosa. No era la petulancia de una niña, era la convicción de una experta. La habitación ahora estaba dividida. En un lado estaba el señor Finch, farfullando con indignación, y sus inversionistas luciendo confundidos y molestos. En el otro estaba el jeque silencioso y calculador. Y en el medio estaba Ava, una pequeña isla de desafío. «Esto es indignante», rugió el señor Finch, su rostro volviéndose rojo. «¿Vas a dejar que una mocosa de sirvienta eche a perder el trato de toda una vida basándose en una fantasía infantil? Tariq, firma el contrato. Terminemos con esta tontería». El jeque lo ignoró. Sus ojos aún estaban fijos en Ava. Vio el libro gastado que aferraba. Vio la falta de miedo en sus ojos. Vio algo que lo hizo pausar. En su mundo de engaño y adulación, la honestidad cruda y sin miedo era una mercancía rara y preciosa. «Pruébalo», dijo el jeque suavemente. Las dos palabras cayeron en la habitación con el peso del martillo de un juez. La perorata airada del señor Finch murió en su garganta. Miró al jeque con incredulidad. «¿Pruébalo?».
¿Quieres que lo pruebe? Tiene 10 años. Hizo una acusación en mi hogar que cuestiona no solo tu honor, sino mi inteligencia, respondió el jeque, su voz volviéndose más fría. Tendrá la oportunidad de explicarse. Traigan a la niña aquí. Uno de los asesores del jeque, un hombre de aspecto severo llamado Karim, se adelantó. Miró del jeque a Aba con una expresión conflictiva. Vaciló. Luego asintió ligeramente. Elena parecía estar a punto de desmayarse. Esta era una pesadilla de la cual no podía despertar. Su hija estaba a punto de ser humillada y estaban a punto de perder todo. Aba, sin embargo, caminó hacia adelante. No corrió. No vaciló. Caminó con un propósito extrañamente calmado. Sus zapatos gastados no hacían sonido en la alfombra persa suave. Se detuvo en el borde de la mesa masiva de caoba, tan pequeña que su barbilla apenas estaba por encima de su superficie pulida. El grupo de hombres poderosos la miraron desde arriba. Para ellos era un insecto, una anomalía, una imposibilidad. El turno es tuyo, pequeña, dijo el jeque, su voz teñida de una ironía pesada. Dinos a todos cómo tú, una niña, sabes más que mi equipo de expertos y asesores. Explica esta mentira. Aba respiró, el aroma de colonia cara y papel viejo llenando sus pulmones. Colocó el diario de su bisabuelo en el borde de la mesa. Luego miró la escritura. No tienes que ser viejo para ver la verdad, comenzó, su voz pequeña pero clara. Solo tienes que saber dónde mirar. Señaló el pergamino. El velo real de ese periodo, del siglo XVII, estaba hecho de piel de ternero. Era raspado a mano. Sería desigual. Si lo sostuvieras contra la luz, miró a Karim el asesor, verías parches más delgados, tal vez incluso algunos agujeros pequeños del proceso de raspado. Este papel está hecho a máquina. Es demasiado perfecto. Probablemente fue envejecido con té o químicos para que pareciera viejo. El señor Finch soltó otra risa despectiva. Absurdo. Ha estado leyendo cuentos de hadas. Aba lo ignoró. Su enfoque absoluto. Señaló la hermosa escritura fluida. Y la tinta, continuó. La tinta está mal. Durante siglos usaron tinta de agalla de hierro. Cuando envejece no solo se desvanece. El ácido en la tinta se come el papel. Crea un efecto de pardear, una quemadura alrededor de las letras. Esta es tinta moderna. Está hecha con carbono. Solo se sienta encima del papel. No hay corrosión. Es plana. Un murmullo recorrió la habitación. Los inversionistas ya no miraban a Aba con solo molestia. Una semilla de duda había sido plantada. Karim, el asesor, se inclinó más cerca del documento, su frente fruncida en concentración. Teorías impresionantes, niñita, dijo el señor Finch, su voz goteando sarcasmo. ¿Aprendiste eso en tu clase de arte? Aba finalmente volvió sus ojos azules claros hacia él. Lo aprendí de mi bisabuelo. Dijo simplemente. Era el sargento Michael Peterson. Luchó en la guerra, no solo con un arma. Era parte de una unidad especial. Salvaron arte y documentos viejos. Era un héroe. Sabía más sobre historia que cualquiera. Tocó el diario. Lo escribió todo. Me enseñó. La postura del jeque cambió. Se inclinó hacia adelante, sus codos en la mesa. Su escepticismo comenzando a derretirse, reemplazado por una curiosidad intensa y ardiente. Pero ese no es el error más grande, dijo Aba, su voz bajando ligeramente, atrayéndolos a todos. Señaló el magnífico sello de cera carmesí en la parte inferior del documento. El error más grande está ahí mismo. Todos los ojos se movieron al sello. Era ornamentado, llevando el escudo de la familia Al-Jamil y una línea de escritura cúfica, una forma angular temprana de árabe. ¿Qué hay del sello?, preguntó Karim, su voz aguda con interés. La escritura, dijo Aba. Es hermosa, pero está mal. El calígrafo usó un punto para la letra FA. En el siglo XVII, en esta región, la escritura cúfica usada para ese sello no habría usado un punto. Usaron una pequeña forma de V invertida encima del carácter. El punto no fue estandarizado en esa forma de caligrafía hasta finales del siglo XVIII, casi 100 años después de que esto supuestamente fue firmado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación silenciosa. Quien hizo esto era bueno, concluyó. Su voz suave pero devastadora. Pero cometieron un error. Se equivocaron en la fecha del punto. Silencio. Un silencio profundo, profundo y terrible llenó el penthouse. El rostro del señor Finch había pasado de rojo a un blanco enfermizo pálido. Miró el documento, luego a Aba, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido saliendo. Los inversionistas se estaban mirando entre ellos, su codicia convirtiéndose en pánico. El jeque se recostó en su silla.
Miró la escritura en su mesa, la escritura que había estado a momentos de validar, la fundación de un acuerdo de $250 billón, y la vio no como un enlace a su historia, sino como una falsificación barata y astuta. Había estado tan cegado por la esperanza, tan desesperado por reclamar una pieza de su herencia que casi había sido tomado por tonto por un estafador y había sido salvado por una niña. Finalmente volvió su mirada al señor Finch. El cansancio se había ido de sus ojos. Fue reemplazado por un fuego frío y duro. Era la mirada de un rey que acababa de descubrir a un traidor en su corte. «Karim», dijo el jeque, su voz peligrosamente silenciosa. «Trae mis anteojos y una lupa». Luego miró a 2 de los guardaespaldas grandes y silenciosos parados junto a la puerta. «Y asegúrense de que el señor Finch y sus asociados no salgan de la habitación. Creo que tenemos mucho de qué hablar». El aire en el penthouse, una vez espeso con codicia, ahora estaba congelado con tensión. El señor Finch se quedó como si hubiera sido convertido en piedra. Su rostro apuesto era una máscara de incredulidad. La sangre se había drenado de sus mejillas, dejando atrás una palidez gris pastosa. Sus asociados, los hombres que habían estado tan ansiosos de brindar por sus fortunas inminentes, ahora lo miraban con sospecha, sus susurros convirtiéndose de admiración a acusación. Arrastraron sus pies evitando su mirada, sus trajes caros de repente luciendo como disfraces para una obra que había salido terriblemente mal. Elena permaneció junto a la puerta, su mano cubriendo su boca. Su miedo por su trabajo había sido reemplazado por una mezcla vertiginosa de shock y un sentimiento que no se había permitido sentir en mucho tiempo: orgullo. Miró a su hija, esta niña pequeña y silenciosa que acababa de enfrentar a una habitación de hombres poderosos, y vio no a una niña, sino a un legado. Vio a su propio abuelo, Michael Peterson, un hombre que había sido gentil y amable, pero poseía una voluntad de hierro y una devoción inquebrantable a la verdad. Elena había pensado que esos días, esas historias eran solo parte del pasado silencioso de su familia. Nunca imaginó que erupcionarían con tal fuerza en el penthouse de un multimillonario. Karim, el asesor del jeque, regresó con un par de anteojos de lectura delicados con montura dorada y una lupa pesada de latón. Los colocó en la mesa frente al jeque con la reverencia de un secretario de tribunal presentando evidencia. El jeque tomó los anteojos y se los acomodó en la nariz. Tomó la lupa, su lente capturando la luz, y se inclinó sobre la escritura fraudulenta. La habitación estaba tan silenciosa que el suave raspe de la lupa de latón en la mesa de caoba sonaba como un rugido. Examinó el pergamino primero, justo como Ava había descrito. Pasó un dedo enguantado sobre su superficie. Su expresión permaneció neutral, pero un músculo se contrajo en su mandíbula. Movió la lupa a la caligrafía, trazando las líneas de tinta. Luego pasó mucho tiempo en el sello. Sus ojos oscuros se entornaron en concentración intensa. El señor Finch finalmente se quebró. «Esto es absurdo», tartamudeó, su voz delgada y lista. «Un circo, Tariq. No puedes posiblemente estar tomando la palabra de una niñita sobre un documento verificado por mis expertos». El jeque no levantó la vista. Continuó su examen, su silencio más condenatorio que cualquier acusación. «Mis expertos son los mejores del mundo», insistió Finch, su voz volviéndose más fuerte, más desesperada. «Han autenticado artefactos para museos, para casas de subastas. Esto es un insulto para ellos, un insulto para mí». Uno de sus socios, un hombre corpulento llamado George, se alejó de él. «Tus expertos, Alistair», dijo George, su voz baja y fría. «Fuiste tú quien obtuvo el documento. Nos lo trajiste. Respondiste por su autenticidad». La acusación implícita colgó en el aire. Los otros inversionistas se movieron, creando un espacio visible alrededor de Finch, aislándolo. El jeque finalmente se enderezó. Se quitó los anteojos de lectura y los colocó cuidadosamente en la mesa. Miró a Karim. «Pon al profesor Al-Fahim en la línea», ordenó. «El jefe de antigüedades de la universidad. Dile que requiero su asistencia inmediata. Usa el enlace de video seguro». Karim asintió y rápida y silenciosamente salió de la habitación. El jeque entonces volvió su atención completa de vuelta a Ava. La dureza en sus ojos se suavizó mientras la miraba. La vio parada allí, pequeña pero sin inclinarse, aferrando el diario de su bisabuelo como un escudo. «Dijiste que era un sargento», dijo el jeque, su voz ahora calmada, casi conversacional. «Sargento Michael Peterson. Cuéntame sobre él». El rostro de Ava se iluminó. Hablar sobre su bisabuelo era su cosa favorita en el mundo. «Era increíble», dijo. «Creció en un pueblo pequeño, pero amaba los libros más que nada. Cuando comenzó la guerra, se alistó. Pero descubrieron cuánto sabía sobre arte e historia e idiomas.
Así que lo pusieron en un grupo especial. Los Monuments Men, dijo el jeque. Un destello de reconocimiento en sus ojos. Ava asintió con entusiasmo. Así es como los llamaban. Fue por toda Europa. Encontró pinturas y estatuas que los malos habían robado. Las salvó. Dijo que era un soldado para la historia. Dijo que salvar una pieza del pasado era como salvar una pieza del futuro. Sus palabras, simples y sinceras, resonaron en la habitación silenciosa. Los inversionistas, que habían estado enfocados en sus pérdidas potenciales, ahora miraron a la niña con una nueva curiosidad. Elena sintió lágrimas brotando en sus ojos, y rápidamente las limpió. Después de la guerra, continuó Ava. Se convirtió en profesor, pero nunca dejó de aprender. Viajó a todas partes. Aprendió a leer tantos idiomas viejos. Dijo que no podías confiar en una traducción. Tenías que leer las palabras de la manera que la persona que las escribió lo hizo. Me enseñó. Palmeó el diario. Todo está aquí. Sus notas, sus dibujos. Me mostró cómo detectar una falsificación. Dijo que la mayoría de los falsificadores son inteligentes, pero también son arrogantes. Siempre fallan en una cosa pequeña. Un pequeño detalle que los delata. La fecha del punto, murmuró el jeque, mirando de vuelta al sello en el pergamino. Era un detalle tan pequeño, tan insignificante. Un punto. Una pequeña muerte que acababa de salvarlo de un error de $250 millones. El señor Finch observó este intercambio. Su rostro una tormenta de emociones conflictivas. Vio su plan tan meticulosamente elaborado desenredándose hilo por hilo. Y todo por la historia de una niña sobre su bisabuelo muerto. La injusticia de esto era enloquecedora. Historias conmovedoras. Se burló Finch, intentando recuperar algo de control. Pero eso es justo lo que son, historias. Estamos hablando de un documento legal vinculante. Estamos hablando de negocios, no de cuentos para dormir de una guerra que terminó hace 80 años. El jeque levantó una mano, silenciándolo sin una mirada. Estamos hablando de verdad, señor Finch, dijo, su voz peligrosamente suave. Es un concepto con el que pareces no estar familiarizado. En ese momento, Karim volvió a entrar a la habitación. Fue seguido por otro de los hombres del jeque que rodó una pantalla de televisión grande. Karim llevaba una computadora portátil. El profesor Al-Fahim está en la línea, Su Excelencia, anunció. La pantalla parpadeó a la vida. El rostro de un hombre mayor y erudito con una barba blanca y ojos amables e inteligentes apareció. Estaba en una biblioteca rodeado de estantes altos de libros viejos. Tariq, mi amigo, dijo el profesor, su voz cálida pero profesional. Es tarde, confío en que esto es un asunto de cierta importancia. Lo es, Omar, respondió el jeque. Gesticuló para que Karim posicionara la cámara de la computadora portátil sobre el documento. Necesito tus ojos en algo. Usando la cámara de alta resolución, Karim se enfocó en la escritura. Lentamente pasó por el pergamino, se acercó en la escritura y luego, por instrucción del jeque, se enfocó estrechamente en el sello carmesí. En la pantalla grande, los detalles que Ava había descrito fueron magnificados para que todos vieran. La textura perfecta similar a máquina del papel, la tinta plana no corrosiva, y el sello. El profesor Al-Fahim en la pantalla se inclinó más cerca de su propia cámara, su frente fruncida. Estuvo silencioso por mucho tiempo, acariciando su barba pensativamente. Bueno, Omar, insistió el jeque. El profesor suspiró, un sonido suave y cansado. Tariq, ¿dónde conseguiste esto? Esa es una pregunta que exploraré en gran detalle muy pronto, dijo el jeque, sus ojos parpadeando por un momento hacia el sudoroso Alistair Finch. Primero, dime qué ves. Veo una falsificación muy competente, muy ambiciosa, dijo el profesor claramente. El artista es hábil. Les concederé eso. La caligrafía es una hermosa imitación del estilo de Wani del período, pero es una imitación y una defectuosa. Cuéntame sobre las fallas, dijo el jeque, su mirada fija en el señor Finch. La tinta es la más obvia, por supuesto, explicó el profesor, su voz la de un conferenciante. Como sabes, la tinta de agalla de hierro se oxida con el tiempo, quema la página. Esta es una tinta pigmentada moderna, pero el error más amateur está en el sello. Gesticuló hacia la pantalla. Karim, ¿puedes enfocarte en la inscripción cúfica en la parte inferior del escudo? La cámara se acercó, magnificada al tamaño de un plato de cena. El punto en la letra FA ahora era gritantemente obvio. Ese punto, dijo el profesor Al-Fahim, moviendo su cabeza. Un error común para falsificadores que no son verdaderos lingüistas históricos, esa marca diacrítica particular, el punto o nucta, no fue usada en la escritura cúfica formal en sellos de la región de tu familia hasta finales del siglo XVIII, probablemente después de las reformas influenciadas por la corte otomana.
En la década de 1680, cuando este documento afirma ser, el carácter habría estado sin punto o usado un marcador fonético completamente diferente. Es un anacronismo, uno pequeño, pero definitivo, como encontrar una cremallera en una armadura medieval. Hizo una pausa. Luego agregó: quien hizo este documento, mi amigo, es un buen artista, pero un pobre historiador. Esto es sin duda alguna falso. Las palabras finales del profesor resonaron en la habitación. Falso. La palabra era una sentencia de muerte para el acuerdo. El señor Finch dejó escapar un sonido extraño y estrangulado, un sonido de derrota absoluta. Los otros inversionistas se alejaron de él como si fuera contagioso. Uno de ellos ya estaba susurrando furiosamente en su teléfono, probablemente a su abogado. El jeque desconectó la videollamada con un asentimiento a Karim. Se sentó por un momento en silencio. La enormidad de la situación lavándolo, la traición, la pérdida financiera casi catastrófica, la humillación que había evitado por tan poco. Miró al círculo de hombres codiciosos y tontos, con los que casi se había asociado. Miró al estafador pálido y tembloroso que había orquestado toda la farsa. Y entonces su mirada cayó en Ava. Estaba parada junto a la mesa, su pequeño rostro serio, su mano descansando en el diario de su bisabuelo. No había alardeado. No había dicho «te lo dije». Simplemente había declarado la verdad y luego se había mantenido firme. Un pequeño pilar inquebrantable de integridad en una habitación construida sobre mentiras. El jeque se levantó lentamente de su silla. Era un hombre alto y su presencia llenó la habitación. Los otros hombres se quedaron en silencio observándolo. Caminó alrededor de la mesa, sus pasos medidos y deliberados. Ignoró a Alistair Finch. Caminó justo pasando a los inversionistas en pánico. Se detuvo directamente frente a Ava. Elena contuvo la respiración. No sabía qué esperar. Una despedida, un agradecimiento, un puñado de dinero para hacerlas desaparecer. El jeque miró hacia abajo a Ava, sus ojos oscuros escudriñando su rostro. Entonces hizo algo que aturdió a todos en la habitación. Se inclinó. No fue un asentimiento superficial de la cabeza. Fue una reverencia profunda y formal. Un gesto de profundo respeto de un hombre poderoso a una niña de 10 años en un vestido azul descolorido. En mi vida, dijo Sheikh Tariq al-Jamil, su voz resonando con una emoción profunda y nueva. He estado rodeado de asesores, expertos y hombres de gran riqueza. Hoy, mi honor y mi fortuna no fueron salvados por ninguno de ellos. Fueron salvados por una niña pequeña con ojos claros y un héroe como bisabuelo. Se enderezó y miró a Elena. La máscara cortés del empleador se había ido. La miró con gratitud y respeto genuinos. Tu hija, señora, es una persona extraordinaria. Debes estar muy orgullosa. Elena solo pudo asentir, su garganta apretada con emoción. El jeque entonces se volvió a Karim. Su voz una vez más era quieta. Karim, por favor escolta al señor Finch y sus colegas a la biblioteca. Proporciónales refrescos y haz que mi equipo de seguridad se asegure de que no abandonen el piso. Mis abogados estarán aquí en 20 minutos. Finch abrió su boca para protestar, pero una mirada del jeque lo silenció. El juego había terminado. Había perdido. Derrotado y humillado, él y sus ahora ex socios fueron llevados fuera de la habitación como prisioneros. El aire instantáneamente se sintió más limpio, más ligero. La gran sala de estar del penthouse ahora estaba vacía excepto por el jeque, Ava y Helena. La escritura fraudulenta aún yacía en la mesa, un testimonio del desastre que había sido evitado. El jeque gesticuló hacia los sofás cómodos. Por favor, dijo a Helena y Ava. Siéntense. Ya no son personal aquí, son mis huéspedes honoradas. Vacilantemente, Elena y Ava se sentaron en el borde de un sofá color crema que probablemente costaba más que su automóvil. El jeque se sentó frente a ellas, no en su silla de cuero imponente, sino en una más pequeña, acercándose, creando una atmósfera de intimidad. Te debo una deuda que nunca podré realmente pagar, dijo, mirando a Ava. Pero debo intentar. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cualquier cosa que desees? ¿Un regalo? ¿Una recompensa? Estaba pensando en dinero, por supuesto. Un fondo fiduciario, una beca. Podía asegurar su futuro y el de su madre por el resto de sus vidas. Era la manera más simple y fácil de mostrar su gratitud. Ava miró a su madre, luego de vuelta al jeque. Pensó por un momento. No estaba pensando en juguetes o dinero. Estaba pensando en algo completamente diferente. «Su familia es muy antigua, ¿verdad?», preguntó. El jeque asintió intrigado. «Por muchos siglos, sí». «¿Tiene una biblioteca?», preguntó Ava, sus ojos amplios con emoción.
¿Una real con libros realmente viejos? La pregunta era tan inesperada, tan pura, que el jeque fue momentáneamente tomado por sorpresa. Entonces, una sonrisa genuina y cálida se extendió por su rostro por primera vez ese día. Transformó sus rasgos cansados, haciéndolo lucir más joven, más feliz. Sí, pequeña, se rió. Tengo una biblioteca, una muy real, con algunos libros muy viejos. Se inclinó hacia adelante, un brillo conspiratorial en su ojo. Algunos de ellos, susurró, son incluso más viejos que los de tu bisabuelo. El suspiro de deleite de Ava fue la cosa más honesta y valiosa que el jeque había escuchado en todo el día. Valía más para él que todo el dinero que Alistair Finch había tratado de robar. En ese momento se dio cuenta de que la recompensa que esta niña quería no era algo que pudiera comprar, sino algo que podía compartir. Conocimiento, historia, las mismas cosas que su bisabuelo le había enseñado a apreciar. Era una deuda de honor que sería pagada no con oro, sino con el susurro de páginas antiguas. El jeque los llevó no a otra parte del penthouse, sino a un elevador privado que Ava no había notado antes, oculto detrás de un panel de pared que parecía una parte sin costuras de la decoración. Las puertas se abrieron con un suave silbido, revelando un interior de madera oscura pulida y luz dorada suave. Mientras descendían, un zumbido gentil reemplazó el ruido distante de la ciudad. Se sintió como si estuvieran dejando el mundo moderno atrás, hundiéndose en algo más viejo y más silencioso. Mi apartamento es para negocios, explicó el jeque, su voz más suave en el espacio confinado. Para reuniones con hombres como Alistair Finch. Pero mi hogar, mi biblioteca, eso es para el alma. Las puertas del elevador se abrieron directamente en la habitación más magnífica que Ava había visto jamás. No era una habitación, era un santuario. De 2 pisos de altura, con paredes del piso al techo, con libros, estantes de madera oscura desbordando con volúmenes encuadernados en cuero, sus lomos brillando con hoja de oro en la luz ambiental cálida. Una escalera de caracol forjada de hierro oscuro y ornamentado se curvaba desde el centro hasta un segundo piso que rodeaba toda la habitación. En el centro del espacio, sobre una alfombra persa grande e intrincadamente tejida, había varias sillas de cuero profundas y mesas bajas, invitando a la contemplación silenciosa. El aire olía a papel viejo, cuero y cera de abeja, un aroma que Ava asociaba con el estudio de su bisabuelo, un aroma que se sentía como hogar. Ava se quedó congelada en el umbral, sus ojos azules amplios con una maravilla que eclipsó todo lo demás que había visto ese día. El castillo de cristal del penthouse había sido impresionante, pero esto era mágico. Esta era una cámara del tesoro mucho más valiosa que la que el señor Finch había tratado de vender. Helena también estaba sin palabras. Había pasado su vida limpiando los espacios estériles e impersonales de los ricos. Nunca había sido invitada al corazón de tal lugar. Una habitación que hablaba no de dinero, sino de pasión e historia. El jeque observó a Ava, una sonrisa jugando en sus labios. Su reacción era la forma más pura de elogio que la habitación había recibido jamás. «Adelante», dijo gentilmente. «No morderá». Ava dio un paso tentativo hacia adelante, sus dedos rozando ligeramente el lomo del libro más cercano. Inclinó su cabeza para leer el título, sus labios moviéndose silenciosamente. Estaba en presencia de grandeza, de miles de historias y vidas de conocimiento, y lo trataba con la reverencia de una verdadera creyente. «Esto es más de lo que jamás imaginé», susurró, su voz llena de asombro. «Mi padre comenzó la colección», dijo el jeque, caminando lentamente hacia la habitación. «Y su padre antes que él. He agregado a ella a lo largo de los años. Es mi única indulgencia verdadera». Gesticuló hacia una gran vitrina con tapa de cristal en el centro de la habitación. «Algunas de las piezas más antiguas están aquí». Ava y Helena lo siguieron. Dentro del estuche, descansando sobre terciopelo oscuro, había artefactos antiguos, una tableta de arcilla cubierta con escritura cuneiforme, un fragmento de un rollo egipcio del libro de los muertos y varios manuscritos bellamente iluminados de la Edad de Oro islámica. Ava miró un Corán del siglo X, sus páginas decoradas con intrincada hoja de oro y lapislázuli. La caligrafía era impresionante. «Es hermoso», respiró. «Esa es la obra de un verdadero artista», dijo el jeque, su voz cargada de significado. Alguien que entendía la historia, que respetaba los materiales, no un charlatán buscando una ganancia rápida. La sombra de la traición del señor Finch aún permanecía, pero aquí en esta habitación parecía perder su poder, disminuida por el peso de la historia genuina. Se volvió a Helena. «Señora Peterson», dijo, usando su nombre con un respeto que era completamente nuevo. «Su hija tiene un don notable.
Un don heredado, parece, de un hombre notable. Elena encontró su voz, aunque era espesa con emoción. Mi abuelo era solo un hombre silencioso. Amaba sus libros. Nunca pensé. Sus palabras se desvanecieron. Miró a Ava, que ahora estaba trazando las líneas de la tableta cuneiforme con sus ojos, su frente fruncida en concentración. ¿Cómo había fallado en ver la profundidad del legado que él había pasado a su hija? Los hombres silenciosos son a menudo los que cambian el mundo, respondió el jeque. No hacen ruido, simplemente hacen el trabajo que importa. Hizo una pausa, su mirada pensativa. Dije en serio lo que dije arriba. Te debo una deuda y no me gusta estar en deuda. Caminó hacia un escritorio pequeño y elegante en la esquina de la biblioteca y tomó una chequera. Era la solución de un multimillonario, una transacción simple. El estómago de Elena se apretó. Apreciaba el gesto, realmente lo hacía. El dinero cambiaría sus vidas. Significaría un fin a la preocupación constante, el segundo trabajo, el miedo de quedarse atrás. Pero de alguna manera se sentía inadecuado. Se sentía como un pago por un servicio prestado. Y lo que Ava había hecho era mucho más que eso. Antes de que el jeque pudiera escribir, Ava habló, su voz atrayendo su atención de vuelta a la vitrina. Este no es real. Su declaración, tan similar a la que había destrozado el acuerdo arriba, colgó en el aire silencioso de la biblioteca. El jeque se congeló, su pluma flotando sobre el cheque. El corazón de Elena saltó a su garganta. «Oh, Ava, no, no ahora. No tientes a la suerte». El jeque lentamente puso la chequera y caminó de vuelta a la vitrina. Su rostro era indescifrable. «¿Qué dijiste?» Ava señaló a una pequeña daga de aspecto simple con una empuñadura enjollada que yacía junto a una colección de monedas antiguas. «Esa», dijo. «La daga no es de la misma época que las monedas». El jeque miró la daga. Había estado en su familia por generaciones, supuestamente una reliquia de un ancestro distante, un guerrero poeta del siglo XII. Era una de sus posesiones más preciadas. «Esa daga ha estado en mi familia por 300 años», dijo, su voz plana. Fue autenticada por el Museo Británico en 1958. Ava no se inmutó. «Estaban equivocados», dijo con la misma certeza simple de antes. Miró hacia él, su expresión no arrogante, sino útil. «Es el trabajo de metal en la empuñadura, la filigrana. Ese estilo no fue usado en esa región hasta mucho después, probablemente durante el periodo otomano. Se ve más viejo porque la hoja es vieja. La hoja es realmente del siglo XII. Pero alguien probablemente encontró la hoja y agregó el mango elegante en el siglo XVI o XVII para hacerla parecer más valiosa». Miró hacia abajo a su diario de bisabuelo, que había colocado en el borde del estuche. Parecía estar reuniendo su valor. Mi bisabuelo escribió sobre este tipo de cosa. Los llamaba matrimonios. Cuando alguien toma dos cosas viejas y las junta para hacer una nueva cosa falsa, es más difícil de detectar que una falsificación completa porque partes de ella son reales. El jeque miró la daga, un objeto que había apreciado, una historia que había creído toda su vida. La había mostrado a eruditos, a historiadores, a coleccionistas. Nadie jamás la había cuestionado. Ahora esta niña de 10 años la estaba diseccionando con la precisión casual de un cirujano maestro. Sintió un dolor repentino y agudo, no de ira, sino de algo más, una sensación de estar desnudo. ¿Cuánto de lo que pensaba que era real era en realidad una historia cuidadosamente construida? La escritura de Finch era una mentira. ¿Era esta daga también una mentira? En lugar de enojarse, sintió una extraña sensación de liberación. Ava no solo estaba exponiendo falsificaciones, estaba revelando la verdad. Y la verdad, estaba comenzando a entender, era más valiosa que cualquier artefacto, cualquier historia, cualquier cantidad de dinero. Soltó una respiración larga y lenta, y luego, para completo asombro de Elena, comenzó a reírse. No era una risa pequeña. Era una risa profunda y abundante que resonó a través de la vasta biblioteca, un sonido de diversión genuina y sin carga. En una tarde, dijo, limpiándose una lágrima de regocijo de su ojo, «Me has costado $250 millones en un acuerdo fraudulento, y has destrozado uno de mis mitos familiares más apreciados. Tú, niña pequeña, eres la huésped más cara y más valiosa que he tenido jamás». Miró del rostro serio de Ava al aterrorizado de Elena, y su risa se suavizó en una sonrisa cálida. «No te preocupes, señora Peterson. Tu hija no está en problemas. Ella es la revelación». Se volvió de nuevo a su escritorio, pero no tomó la chequera. La empujó a un lado. La idea de simplemente darles dinero ahora parecía grosera, casi insultante. Era lo que Alistair Finch habría hecho. Era el lenguaje de las transacciones, no de la gratitud.
Ava merecía más. Su don merecía más. Tengo una propuesta para ustedes, dijo, su tono cambiando de diversión a propósito serio. Para ambas. Miró a Elena. Me gustaría ofrecerte una posición, no como sirvienta. Necesito un curador para esta colección. Alguien para gestionarla, para investigarla, para cuidarla. Pero no quiero un académico tradicional de una universidad. Quiero a alguien con integridad. Alguien que entienda el valor de la verdad. Hizo una pausa. Creo que esa persona eres tú. Criaste a esta niña notable. Cargas el legado del sargento Michael Peterson. Te pagaría un salario generoso y te proporcionaría un hogar aquí en el edificio. Elena estaba tan aturdida que no pudo hablar. Un curador, un hogar. Era un mundo alejado de fregar pisos y preocuparse por la renta. Era una vida que nunca se había atrevido a soñar. Entonces el jeque se volvió a Ava. Y para ti, jovencita, mi oferta es diferente. No quiero darte una recompensa. Quiero darte una responsabilidad. Barrió su brazo abarcando toda la biblioteca. Esta será tu aula y tu patio de juegos. Quiero que estudies cada libro, cada artefacto en esta colección. Quiero que encuentres los matrimonios. Quiero que encuentres las falsificaciones. Quiero que me ayudes a separar la verdad de las mentiras. Sus ojos brillaron con un nuevo proyecto, una nueva pasión. Construiremos una nueva colección, una basada no en sentimiento e historia, sino en verdad verificable. Crearemos una fundación en el nombre de tu bisabuelo, la Fundación Sargento Michael Peterson para la Integridad Histórica. Financiará investigación, expondrá falsificaciones, enseñará a otros cómo ver el mundo con tus ojos. Se inclinó hacia adelante, su voz llena de una energía sincera y convincente. Te daré todos los recursos que necesites. Tutores, acceso a expertos, viajes cuando seas mayor. A cambio, serás mi arma secreta, mi detector personal de verdad. ¿Qué dices? Ava estaba sin palabras. Ser dejada suelta en esta biblioteca, que se le diera el trabajo de resolver sus misterios, era la aventura más grande que podía imaginar posiblemente. No era un regalo de dinero que sería gastado y desaparecería. Era un regalo de propósito. Miró a su madre. El rostro de Elena era un lienzo de incredulidad y alegría naciente. Las líneas de preocupación que parecían permanentemente grabadas alrededor de sus ojos se habían ido, reemplazadas por el brillo de lágrimas no derramadas de felicidad. Asintió a Ava, un permiso silencioso, un entendimiento compartido de que sus vidas acababan de ser irrevocablemente cambiadas. Ava se volvió de vuelta al jeque. No saltó arriba y abajo o gritó con deleite. Simplemente se irguió un poco más. Una mirada solemne en su rostro joven. Extendió su mano no como una niña, sino como una socia igual sellando un acuerdo. De acuerdo, dijo, su voz clara y firme. Es un trato, pero tengo una condición. El jeque, divertido e intrigado, tomó su pequeña mano en la suya. Nómbrala. Quiero empezar, dijo Ava, sus ojos parpadeando hacia la vitrina, con esa daga. La sonrisa del jeque era amplia y genuina. En el corazón de su biblioteca silenciosa, rodeado por los fantasmas de la historia, había perdido $250 millones y un apreciado mito familiar. Pero había encontrado algo infinitamente más precioso. Había encontrado la verdad. Y había venido en la forma de una niña de 10 años con cabello rubio, un vestido azul descolorido y un héroe como bisabuelo. La historia real, sabía, apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambio para Ava y Elena. Se mudaron de su apartamento pequeño y abarrotado con su plomería ruidosa y vista de una pared de ladrillo. Su nuevo hogar era una residencia espaciosa y llena de luz en un piso inferior del edificio del jeque. Tenía muebles cómodos, una cocina moderna y, más importante para Ava, una pared completa de estanterías vacías esperando ser llenadas. Por primera vez en años, Elena no tuvo que apresurarse a un segundo trabajo, limpiando oficinas tarde en la noche. Podía hacer la cena para Ava, ayudarla con su tarea escolar y sentarse con ella en las tardes simplemente hablando. La ansiedad constante y roedora que había sido su compañera por tanto tiempo comenzó a retroceder, reemplazada por una sensación silenciosa de paz y seguridad. Elena comenzó su nuevo papel como curadora con una diligencia y pasión que la sorprendió incluso a ella misma. El jeque le proporcionó recursos, conectándola con expertos de museos y universidades. Comenzó con la daga, arreglando para que fuera enviada a un especialista en metalurgia histórica. El reporte llegó unas semanas después, confirmando el diagnóstico asombroso de Ava. Una hoja genuina del siglo XII de acero de Damasco, expertamente ajustada con una empuñadura estilo otomano del siglo XVI. Un objeto hermoso y valioso por derecho propio, pero un matrimonio, justo como Ava había dicho.
Fue el primer descubrimiento oficial para la colección, la primera verdad reclamada de una mentira. Elena encontró que las habilidades que había aprendido como sirvienta, atención al detalle, organización meticulosa, una naturaleza silenciosa y observadora, eran perfectamente adecuadas para el mundo de la curaduría. Ya no era invisible, era una guardiana de la historia, una socia en la nueva y vital misión del jeque. Mientras tanto, la vida de Ava se transformó en una gran aventura. Después de su día escolar regular, tomaría el elevador privado hacia la biblioteca, que ahora llamaba la Bóveda de la Verdad. El jeque tenía tutores esperándola, una mujer gentil y mayor que le enseñaba latín y griego antiguo, y un estudiante joven y entusiasta de posgrado que le mostró cómo usar tecnología de datación por carbono y fluorescencia de rayos X para analizar artefactos, pero su maestra más grande siguió siendo Sheikh Tariq mismo. Se uniría a ella en la biblioteca en las tardes. Juntos verterían sobre mapas antiguos y manuscritos polvorientos. La trataba no como una niña, sino como una colega. Escucharía atentamente mientras ella señalaba las inconsistencias en un mapa del siglo XIX de la península arábiga o cuestionaba la procedencia de una moneda romana. Era implacable, su curiosidad una luz brillante y ardiente que iluminaba los rincones más oscuros de la colección. Encontró un puñado de otras falsificaciones, un jarrón chino supuestamente antiguo que resultó ser una reproducción astuta del siglo XX, y una serie de cartas de un explorador famoso que fueron expuestas por la firma química moderna en la marca de agua del papel. Con cada descubrimiento, el vínculo entre el hombre viejo y la niña joven se profundizó. Él encontró en ella una alegría y honestidad que había estado ausente de su vida, un mundo alejado de los psicofantes y hombres de negocios que usualmente lo rodeaban. Ella encontró en él un mentor que valoraba su mente y nutrió su don único. Le contó historias de su infancia en el desierto, de las estrellas tan brillantes que parecían diamantes derramados en terciopelo negro. Ella le contó historias del diario de su bisabuelo, del asombro de un soldado joven al ver Europa por primera vez. Eran una pareja improbable, el jeque multimillonario y la hija de la sirvienta, unidos por un amor compartido por el pasado y una devoción feroz a la verdad. El mundo fuera de la bóveda de la verdad, sin embargo, no era tan silencioso. La historia de la caída espectacular de Alistair Finch se convirtió en material de leyenda en el mundo financiero. Despojado de su credibilidad y enfrentando una lluvia de demandas del jeque y los otros inversionistas que había engañado, su imperio se desmoronó. La investigación reveló un patrón de fraude sofisticado que se extendía años atrás. Había usado su encanto y reputación para vender una serie de falsificaciones a coleccionistas ricos, siendo la escritura de tierras su intento más audaz. Los reportes de noticias lo pintaron como un maestro estafador, un lobo en un traje hecho a medida. Pero para el jeque, la victoria se sintió vacía. No solo había sido engañado, había estado dispuesto a ser engañado, cegado por su propia vanidad y un deseo de reclamar una pieza de un pasado glorioso. Ava no solo había salvado su dinero, lo había salvado de sí mismo. Unos meses después del incidente en el penthouse, el jeque realizó una pequeña recepción privada en la biblioteca. No invitó a hombres de negocios o políticos. Invitó a académicos, directores de museos y unos pocos coleccionistas de arte honestos. Elena estaba parada junto a él, ya no una empleada, sino una colega respetada. Ava estaba allí también, en un nuevo vestido azul, luciendo más cómoda en la gran biblioteca de lo que jamás había estado en el penthouse estéril. El jeque se paró ante sus huéspedes y oficialmente anunció la creación de la Fundación Sargento Michael Peterson para la Integridad Histórica. Por demasiado tiempo hemos permitido que la historia sea una mercancía, dijo, su voz resonando con pasión, comprada y vendida por hombres que valoran la ganancia sobre la verdad. Celebramos las historias que nos hacen sentir importantes e ignoramos los hechos que nos desafían. Pero la historia no es un libro de cuentos, es una ciencia, es una disciplina y su lecho rocoso debe ser la verdad. Habló del sargento Peterson, un hombre que nunca había conocido, pero cuyo legado ahora moldeaba el suyo propio. Habló de los héroes silenciosos, los eruditos y preservacionistas que hacían el trabajo lento y paciente de descubrir el pasado, no por fama o fortuna, sino porque creían que importaba. Y entonces presentó a la primera becaria de la fundación, su estrella guía. Llamó a Ava a su lado, se paró ante la pequeña multitud, no intimidada, sino llena de una confianza silenciosa. Sostuvo el diario de su bisabuelo. Mi bisabuelo me enseñó que cada objeto cuenta una historia, dijo, su voz joven, clara y verdadera. Pero algunas historias son mentiras. Dijo que nuestro trabajo es escuchar con suficiente cuidado para conocer la diferencia.
Mirando los rostros de los huéspedes, vio no juicio o condescendencia, sino respeto. Ya no era la niña invisible en la esquina. Tenía una voz y la gente finalmente estaba escuchando. La historia termina ahí, pero también comienza ahí. Comienza en una biblioteca silenciosa donde un hombre viejo y una niña joven aprendieron a leer el pasado juntos. Comienza con una madre encontrando una nueva vida, un nuevo propósito, sus manos ahora preservando historia en lugar de solo limpiar después de ella. Es una historia sobre las mentiras que nos decimos a nosotros mismos y las verdades que nos liberan. Has estado ahí, ¿no es así? Te has sentido pequeño en una habitación grande. Has tenido una verdad ardiendo dentro de ti. Una pieza de conocimiento que sabías que era correcta mientras el mundo a tu alrededor insistía que estaba mal. Has visto a gente valorar mentiras brillantes y caras sobre hechos simples y sin adornos. Has sentido la frustración de no ser escuchado, de ser juzgado no por quién eres, sino por lo que pareces ser. La historia de Ava es un recordatorio de que la voz más poderosa no tiene que ser la más fuerte, solo tiene que ser la más verdadera. Se trata de tener el valor de hablar esa verdad, incluso cuando tu voz tiembla, incluso cuando estás enfrentando gigantes. Es una historia que prueba que la integridad no es una cuestión de edad o riqueza o estatus. Es una elección, es una fortaleza. Y sus muros nunca pueden ser traspasados por los susurros de hombres pequeños o el gran engaño de una estafa de $250 million. No estabas equivocado al creer en lo que sabías. La verdad siempre estuvo ahí. Solo necesitabas esperar a que el mundo estuviera lo suficientemente silencioso para escucharla. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé una oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente derivar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno tarde, o simplemente relajándote. Deja una línea en los comentarios. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos de nuevo, dar me gusta y suscribirse hace una gran diferencia. Gracias por pasar este tiempo conmigo.